Hola, estamos de regreso. Nos habíamos quedado que cómo establecemos la relación entre lo que son los derechos humanos y la seguridad pública. Ello va a radicar principalmente en lo que es la función policial. ¿Qué tenemos con ello? Que la función policial está orientada precisamente a la protección y garantía de los derechos humanos como son la vida, la integridad personal, la seguridad, la salud, la paz. Esto quiere decir que el trabajo, la actuación policial va a estar orientada al 100% precisamente a proteger y garantizar derechos humanos. O sea, esto quiere decir entonces que los derechos humanos no son algo ajeno precisamente a la función policial, sino es su esencia. Los derechos humanos son parte de la esencia de esta función policial. Sin esta función, por supuesto que varios de estos derechos que nombramos anteriormente estarían en riesgo de manera muy importante. Entonces, este primer elemento que tendremos que considerar es que el tema de seguridad pública es un tema de derechos humanos. Y sobre todo porque lo tenemos a partir de que cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de un sentimiento, o sea, sobre todo cómo es el resultado, la parte que va a percibir precisamente el ciudadano o la ciudadana, la persona que habita o transita por un espacio, en un espacio determinado, es qué tanta seguridad o no puede tener en ese sentido. Y ello va a radicar, les digo, en este sentimiento que va a establecer ante determinadas situaciones. O sea, la seguridad implica un sentimiento que nos genera certidumbre, que nos genera confianza, ¿sí? Que nos hace sentirnos libres de todo riesgo. Ello va a implicar la seguridad, por eso vamos a tener que la seguridad pública va a tener tanto una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva. O sea, la dimensión objetiva es precisamente estos hechos que sí están ocurriendo o no con respecto a este fenómeno. Y el subjetivo básicamente es a partir de la percepción. O sea, tal vez yo jamás he sido víctima de un robo, un asalto o de cualquier otro ilícito, pero cuando tengo conocimiento que en mi contexto y sobre todo personas cercanas a mí sí lo han sido o supuestamente lo han sido, pues por supuesto que en ese sentido yo voy a comenzar a generar este sentimiento de inseguridad, aunque no lo sea así, ¿no? Y ello por eso les digo que muchas veces radica también en este elemento subjetivo. Pero cuando hablamos de esta relación de derechos humanos-seguridad, lo que vamos a ver es hablar precisamente de todas estas políticas que se encaminan alrededor de lo que es la seguridad pública o la seguridad ciudadana para generar este sentimiento de certeza, seguridad y sentirnos libres de cualquier riesgo en cuanto a lo que corresponde a la población. Ahora, en esta lógica de garantizar derechos como la vida, la integridad, la paz, la salud, ¿no? Y que están relacionadas precisamente con la función policial, nos vamos a encontrar que en muchas ocasiones para garantizar estos derechos, los policías tienen que hacer uso de la fuerza. Es por ello que el uso de la fuerza y los derechos humanos no son dos elementos disociados, sino más bien tienen una estrecha relación. O sea, el uso de la fuerza es una función y atribución que van a tener los policías. Pero ¿por qué van a tener esta atribución para realizar su función? Precisamente está pensada para garantizar derechos. Esto quiere decir que cuando el policía hace uso de la fuerza, lo hace o lo debe de hacer bajo la lógica de protección. O sea, que si el policía no hace uso de esta fuerza, lo que vamos a encontrar con ello es que los derechos, estos derechos de los que hablábamos anteriormente, van a estar en riesgo. O sea, entonces, ¿qué quiere decir esto?
que el uso de la fuerza está pensada precisamente para proteger estos derechos. Es un medio, es una herramienta que van a tener los policías para poder garantizar lo que ellos tienen como función primaria y última, que es precisamente la protección de estos derechos humanos de los que hemos estado hablando. Ahora, lo importante es que el uso de la fuerza a partir de estos agentes del Estado orientados en su función a la seguridad, va a ser muy importante que este uso de la fuerza se rija a partir de una serie de principios. ¿Qué quiere decir esto? Que por supuesto que el policía o las policías tienen esta atribución precisamente para cumplir su función, ¿sí? Pero el uso de la fuerza no lo pueden ni lo deben de utilizar de manera indiscriminada. Es por ello que, para no ser un uso abusivo de la fuerza, tienen que apegarse a una serie de estándares, tanto nacionales como internacionales, en los cuales vamos a encontrar una serie de principios bajo los cuales la policía debe de hacer uso de esta fuerza. Como primer elemento vamos a encontrar que cuando el policía en esta lógica de protección tiene que hacer uso de la fuerza, tiene que hacer un uso de la fuerza necesaria. Porque cuando hace un uso excesivo de esta fuerza, o sea, cuando utiliza más fuerza de la necesaria, lo que nos vamos a encontrar son precisamente con situaciones en las cuales se van a configurar una serie incluso de delitos como es el abuso de autoridad, la tortura, ¿no? Y en las cuales se pueden generar una serie de lesiones, incluso la muerte. Cuando el policía hace un uso de la fuerza menos de la necesaria o hace menos fuerza de la necesaria, lo que vamos a encontrar primero es que es un error táctico en las cuales pone en peligro tanto su integridad personal como por supuesto la de todos los demás ciudadanos y ciudadanas en las cuales está su lógica de protección. Entonces ahí nos encontramos con una grave responsabilidad de omisión por parte de la policía, en la cual incluso también puede estarse configurando una serie de delitos. Es por ello que cuando hablamos de la fuerza necesaria, estamos hablando precisamente de la fuerza racional. Pero para poder ser una fuerza racional, les digo, tiene que apegarse a una serie de principios. Y estos principios es una serie de principios como es la legalidad, la racionalidad, la oportunidad, la proporcionalidad, ¿no? Utilizar técnicas de control y uso diferenciado de la fuerza, preservar la vida y la integridad, hacer la lesividad mínima precisamente en este uso de la fuerza. Estos son algunos serie de principios que son muy importantes y en los cuales debe apegarse en su función la policía. Vamos a pensar o iniciemos con lo que es el principio de legalidad. Esto quiere decir que el policía solamente puede hacer uso de la fuerza cuando la ley lo faculta hacerlo, ¿sí? Y ello va a implicar que en esa lógica tiene que hacer un uso racional. La racionalidad tiene que ver con una situación tanto de oportunidad como de proporcionalidad. O sea, la racionalidad tiene que ver con la fuerza necesaria. Pero para poder ser una fuerza necesaria, aparte de apegarse a la legalidad, pues tiene que ser oportuna. O sea, utilizarse en el momento que se debe de utilizar, no posterior a ella ni antes de ella. Y ello implica que entonces este uso de la fuerza también sea proporcional. Y la proporcionalidad tiene que ver no a partir de la situación o la arma que puede presentar el oponente. O sea, hay muchas veces que erróneamente a un policía se le dice que si oponente tiene un arma blanca, él no puede accionar su arma de fuego. Y este es no solamente un error táctico, sino es un elemento de mala formación hacia los policías, ¿sí? Porque la proporcionalidad implica o se va a medir a partir del nivel de resistencia del oponente y de las circunstancias en las cuales se está desarrollando el hecho, ¿sí? Y por ello muchas veces vamos a encontrar que cuando el oponente, digamos,
opone una resistencia agravada, y junto con ello estamos hablando de incluso utilizar un arma, como puede ser un arma blanca, un arma, una navaja, un cuchillo. Perfectamente aquí incluso el policía, en esta lógica de racionalidad, oportunidad y proporcionalidad, incluso podría hacer uso de su arma de fuego. Por supuesto que en ello siempre se busca que se provoque el mínimo daño, pero si en ciertas circunstancias, de acuerdo, les digo, al contexto y a la circunstancia que se esté viviendo, incluso se tiene que privar de la vida al oponente porque es necesario para salvaguardar derechos, pues ahí estaríamos hablando que el policía está haciendo un uso racional y legítimo de la fuerza. Vamos a encontrar dentro de estas circunstancias que el uso de la fuerza del policía va a tener que apegarse también a distintos niveles. Por ello vamos a encontrar que un primer nivel tiene que ver con la persuasión o disuasión verbal. Esto quiere decir que muchas veces el policía, antes de hacer uso físico de fuerza o utilizar una técnica de sometimiento, tiene que realizar, incluso establecer comandos verbales hacia la persona a la cual se le quiere detener o se le quiere disuadir de la comisión de un delito. Es por ello que el comando verbal es un elemento muy importante, y muchas veces tanto la presencia como estos comandos verbales vamos a encontrar que ya implica una persuasión o disuasión verbal se va a persuadir o disuadir de manera verbal para la comisión del delito. Otro nivel de fuerza va a ser a partir de la reducción física de movimientos. Esto incluso implica el que no se tenga que golpear. Por eso es muy importante que en el tema de uso de la fuerza los policías reciban una buena capacitación, que este es un elemento muy grave, sobre todo porque adolecen de una capacitación idónea y oportuna la mayoría de los policías en el país, y principalmente hablando de la policía de la Ciudad de México. En este sentido, precisamente incluso para provocar la menor lesividad, pues vamos a encontrar que cuando tienen una buena capacitación, sobre todo pensando incluso en lo que son las técnicas de control físico como las técnicas de control emocional, son elementos y herramientas que le van a dar fortaleza precisamente a las policías para desempeñar su función. Esto implica, les digo, que el uso de la fuerza siempre va a ser defensivo, jamás debe de ser ofensivo, y ello establece precisamente una lógica de defensa, en la cual incluso cuando se tiene la buena preparación a partir de técnicas, vamos a ver que el policía va a utilizar la propia fuerza del oponente para lograr el control y sometimiento. Les digo, lamentablemente la mayoría de nuestras policías tienen una capacitación muy pobre, no solamente en técnicas de control, sino incluso en lo que son las técnicas para el manejo de armas tanto letales como no letales. Por ello, incluso vamos a encontrar policías que la única vez que han accionado su arma es cuando estuvieron en la academia. Cuando están fuera muchas veces ya no la vuelven a accionar y no tienen práctica de tiro. Y ello se vuelve muy grave, sobre todo cuando tienen que enfrentar una situación en la que tienen que hacer uso de esta arma, porque ello va a implicar en la cual no solamente donde pone en riesgo su vida, sino incluso al accionarla y tener la poca preparación, incluso puede privar de la vida a ciudadanos o ciudadanas que están dentro del perímetro de la acción. Otro nivel de uso de la fuerza tiene que ver precisamente con la utilización de armas incapacitantes no letales, y el último nivel con la utilización de armas de fuego o de fuerza letal. Les digo, para la utilización de todo este tipo de armamento debe de tenerse una excelente capacitación, pero lamentablemente nuestras policías, y pensando en la policía de la Ciudad de México, nos vamos a encontrar que su capacitación es muy deficiente, muy pobre, y ello pues obviamente implica que se encuentran en una situación de indefensión muy grande, porque muchas veces cuando tienen que hacer uso de la fuerza